Hola chicos, ¿qué tal? Pues estamos ya iniciando nuestra semana 3 y esta semana corresponde revisar temas relacionados a la historia de la administración en México. Nuestro objetivo para el conocimiento, para alcanzar el conocimiento de esta semana, es analizar e identificar los principales elementos de las teorías de la historia de la administración en México e identificar las principales aportaciones de las épocas de la historia en México a la administración. Nos vamos a enfocar ya no solamente a cómo ha evolucionado la administración, sino que en esta unidad nos vamos a enfocar a cómo se desarrolla en México todo el tema de la administración. Vamos a comenzar comentando, ¿no? Ya habíamos comentado en el video anterior que la administración nace desde el momento en que el hombre necesita unirse en grupo, necesita reunirse para inclusive sobrevivir, ¿no? Y a partir de ahí, de que se empiezan a asignar tareas y funciones en la prehistoria, unos a cazar, otros a recolectar, otros a cuidar a los niños, etcétera, pues empiezan a surgir las primeras pinceladas de lo que se considera la administración. Si hablamos en México de cómo se ha desarrollado la administración, vamos a partir diciendo que la administración se origina hace 4,000 años. En esta época, las personas se reunían precisamente ya para fabricar algunos tejidos y algunas cerámicas solamente para el consumo local. Es decir, con estas primeras actividades de tipo artesanal nacen los primeros orígenes o los inicios de la administración en México. Ya con el tiempo, conforme va pasando el tiempo, bueno, además de estos trabajos de tejido y de cerámica, también comienza la agricultura a desarrollarse un poco más y empieza los orígenes de lo que es la producción fabril, es una producción un poco más elevada, donde inclusive ya por regiones se especializaban los trabajadores en la fabricación o en la elaboración de algunos objetos y ya comienza el intercambio de bienes a través de pues, distintos métodos que tenían para este intercambio. Con este desarrollo, obviamente, de la economía, crece la agricultura, crece el desarrollo de las artesanías, de tejidos, de cerámica, pues también empiezan a aparecer clases sociales y se identifican en esta época clases sociales como los nobles, religiosos, comerciantes, agricultores y hasta siervos. Entonces ya se empieza a identificar distintas funciones, distintas actividades para cada una de las funciones que se tenían. Después, ¿no? Si nos remontamos hasta hace 3,500 años, que es un poco más actual la época, en esta época ya se inicia con sistemas de riego. Con esto, obviamente, crece la agricultura, crece también, ¿no? Se empiezan a originar las grandes ciudades. Esto es porque pues ya al haber o el existir sistemas de riego permiten a las personas pues poder poblar y garantizar que tengan la sobrevivencia a partir de este líquido, ¿no? Comienzan al reunirse ya o a crearse estas ciudades, comienzan ya algunos cultos religiosos, algunos ritos ya que se consideran complejos ya como organización, y bueno, pues podemos partir de que surgen las primeras culturas en México. La olmeca es como la principal de las culturas o lo que da origen a las otras culturas y pues ya los olmecas tenían una teocracia bastante compleja, ¿no? Donde ya existían niveles jerárquicos, ya tenían actividades muy específicas cada nivel jerárquico, etcétera, ¿no? Y empiezan ya esquemas de administración y de organización mucho más detallados. Después, ¿no?
si avanzamos en el tiempo, pues vamos a llegar a la época de los mayas. Ustedes saben que los mayas es una de las culturas más reconocidas a nivel mundial en cuanto a la capacidad que tenían para muchas de las ciencias, ¿no? Ellos dominaban la astronomía, tenían bastantes conocimientos en matemáticas y pues bueno, ya utilizaban su calendario, que ya es muy conocido, todos estos aportes de estas culturas, y bueno, obviamente también desarrollaron grandes ciudades a partir de una arquitectura muy significativa para la época. Con estas culturas, en particular con la maya, florece todo lo que tiene que ver con pues el comercio, la agricultura, también desarrollaban o elaboraban algunas cerámicas o tejidos, y todo esto pues hizo que estas culturas florecieran. Más o menos estamos hablando desde el siglo IV hasta el siglo XVI, que ya es como la época de decadencia de los mayas, ¿sale? Entonces, ellos ya tenían un sistema de organización bastante formal, tenían ya figuras de gobierno, ya tenían figuras religiosas, tenían ya asignación de funciones y reconocían en ya grupos sociales algunas funciones en particular, ¿no? Como hoy ya funcionan muchas de las organizaciones en la actualidad. Si hablamos del centro de México, bueno, pues se desarrolla la cultura azteca por ahí del siglo XII. Una vez que, bueno, ustedes saben que toda la cultura azteca también tuvo una serie de aportes bastante interesantes, que su economía estaba basada principalmente en la agricultura, donde también diseñaron sistemas de riego y sistemas agrícolas que les permitieron incrementar su agricultura. Y entonces, en esta época ya comienza, pues con todo este tema de la colonización, en este caso del descubrimiento de América, pues ya los españoles comienzan a cobrar impuestos a los aztecas. Y entonces, bueno, empieza un tema ya de manejo de impuestos, sale un tema que también revisamos en la parte administrativa, ya de alguna manera empieza a haber un orden en el funcionamiento de las comunidades. Los aztecas ya tenían sus clanes familiares, su economía estaba basada principalmente en la agricultura, ya se reconocía qué familias o qué clanes sembraban qué producto y qué otro clan sembraba otro producto, etcétera, y contaban ya con un gobierno como tal que estaba de alguna manera guiado por ancianos, ¿sale? A los ancianos en esa época se les reconocía como la gente más sabia, y entonces pues el gobierno era guiado por estos ancianos. También tenían la figura de los famosos calpulli, que ya es relacionado al tema de la educación, donde pues ya tenían una educación más formal, una educación ya con base en la función que iba a desarrollar el clan, es decir, dependiendo del oficio que tenía ese clan o esa familia, era el tipo de educación que se le iba dando a los hijos, ¿sale? Entonces, bueno, pues ya estaban organizados y ya sabían muy bien qué función era la que iban a desarrollar dentro de la sociedad y obviamente dentro de todas las empresas, ¿no? Aunque aún no tenían una figura tan completa de empresa, pero ya eran organizaciones bastante bien establecidas. Y pues bueno, ya les digo, ya como se pagaban impuestos, pues estos impuestos ya se destinaban para distintas cuestiones, ¿no? Ya se tenía como muy bien repartido el cuánto dinero iba a destinarse para qué. Bueno, no era dinero, era más bien algunos esquemas que simulaban una moneda, porque no era una moneda como la de hoy en día. De hecho, algunos investigadores lo que han publicado es que ya en esa época había un control de precios, es decir, ya el mismo gobierno
decía en cuánto tenían que vender las cosas, e inclusive ya había sanciones para quien violaba estos acuerdos de precios. Ya existían tribunales de comercio donde se llegaban a juzgar todas estas cuestiones de robo en los mercados o abusos, ¿no?, de algunos comerciantes. Ya se juzgaban en esa época y estaban bastante bien organizados. Les digo, ya, bueno, ya se grababan la producción o la utilidad que obtenían a partir de la venta de sus mercancías. Estas cuotas, les digo, no era una moneda como tal, sino que se tasaban con cacao, con cobre, con algunos plumas o algunos artículos de consumo, ¿sale? Esa era la forma en que pagaban sus impuestos. Ya eran castigados algunos de los delitos como robo, crimen, inmoralidad, etcétera. Ya se eran castigados. El alcoholismo ya estaba prohibido en la vía pública, etcétera, ¿no? Ya tenían una organización mucho más formal, ya funcionaban más como una ciudad bien establecida. El comercio para los aztecas pues era prácticamente una actividad bastante dominada. Tenían sus propios mercados, sus propias áreas donde cada determinado tiempo podían llevar a vender sus mercancías. Es decir, solamente en esos mercados y esos días que estaban establecidos era cuando se podían intercambiar los artículos. Los aztecas, bueno, ya tenían también, o ya empezaban a recibir embajadores de otras ciudades, de otros lugares, ya los recibían. Comerciaban ya o pactaban a partir de guerras también, o a través de pactos políticos y guerras, pues se hacían también de riqueza, etcétera, ¿no? Ya nace como tal el derecho penal dentro de los aztecas, porque les digo, ya empezaban como a juzgar todas estas cuestiones que para ellos no estaban bien vistas, inclusive muchas pues continúan en la actualidad. Y bueno, pues ya formalizaban también todo el tema de la educación. Ya existían colegios especializados en enseñar religión y también en la parte de la milicia. En la época colonial, pues en esta época, que es en la parte de la conquista precisamente, pues los españoles llegan a México, nos conquistan y entonces pues nos traen el idioma, ya nos heredan una organización social, política, económica, religiosa. Se fundan ya algunos organismos o asociaciones que se encargaban de convertir al cristianismo a los indígenas. Todas estas instituciones tenían mucha claridad en cómo funcionaban, en qué labor tenían que hacer, y pues venían y lo hacían con nuestros indígenas. El sistema que tenían en esta época los indígenas, pues bueno, era también influenciado por los españoles. En realidad los españoles eran los que llegaban a apropiarse de las tierras, tierras que los indígenas sembraban y de ahí vivían, y pues bueno, como llegaban a apoderarse de estas tierras, pues prácticamente les quitaban todos sus bienes. En algún momento los indígenas se convirtieron en sirvientes de los españoles, y pues bueno, empezaron a poner o implantar un sistema económico donde los indígenas tenían que pues pagar impuestos por prácticamente vivir, ¿no? Porque ya les habían quitado su tierra, ya les habían quitado todas sus pertenencias, y aún así tenían que pagar casi por que los dejaran vivir. Dentro de todo este aspecto de la época colonial, bueno, pues obviamente se dieron muchos abusos, mucha explotación y mucha malicia con los indígenas, ¿sale? Entonces, bueno, pues todo esto llegó a corromper un poco la estructura que ya venía instaurada desde las culturas anteriores. Ya en el México independiente, que ya es una época mucho más actual, ya hablamos de que pues México ya para esa época tenía una base cultural y tecnológica que le permitió tener un desarrollo sano.
Hubo los primeros intentos en esta época ya de industrialización, pero pues bueno, fueron muy pocos, fueron muy limitados estos dos intentos. Uno de esos intentos fue en impulsar la industria textil y fue uno de los primeros giros o rubros que se empezaron a impulsar en México. Hubo algunas personas, algunos pensadores que en ese momento trataron de crecer todo este tema de la industrialización, pero les digo, fue todavía muy limitado todo este tema de la industrialización. En la época de la reforma, ¿no? las cifras lo que nos dice es que había por ahí de 60 empresas manufactureras de tejidos principalmente, y ya ocupaban obreros, ya ocupaban, o sea, ya daban empleo a otras personas, ya existía la función de obrero, la figura de obrero, y como tal, pues había supervisores y otros niveles jerárquicos dentro de la organización. En la época del Porfiriato, en esta época, bueno, pues sabemos que la época del Porfiriato fue una época bastante importante para México porque pues se impulsaron muchas acciones que detonaron la economía en México. Se introduce el ferrocarril a México, lo que dio origen a un intercambio mucho más ágil de mercancías y donde ya no solamente los productos podían ser locales, ya podían viajar en todo el territorio, inclusive ya poder salir del territorio algunos de los productos. Comienza todo el tema de la electricidad, el teléfono y pues todo esto al incrementar todo este tema de la electricidad, pues obviamente las fábricas también pueden crecer su capacidad productiva y se incrementan la producción de bienes y esto hace pues, que la economía se dinamice en México. Empieza a haber capital extranjero en México invirtiendo, comienzan a ver los extranjeros auge importante económico y entonces empiezan a invertir en México y esto hace que crezca todavía más todo el tema económico, que crezcan más las fábricas y esto hace que cada vez se emplee más personas, que existan más figuras, que exista también, empieza a haber la especialización de trabajo. ¿Por qué? Porque pues al requerir distintos obreros para hacer distintos productos o trabajar en distintas partes del proceso productivo, pues se requiere cierta especialización. Y todo esto se da en la época del Porfiriato. En la época postrevolucionaria, ¿no? Pues obviamente sabemos que siempre que hay una lucha armada, pues hay una decadencia posterior a estas luchas armadas. En esta época, como resultado de esta revolución, nace ya lo que es el artículo 123 de la Constitución, que es el artículo que rige toda la parte de la relación laboral, porque pues bueno, en la parte del porfiriato, al haber un incremento tan importante de la industria, pues también empiezan a haber muchos abusos con los trabajadores. En esta época ya nace el artículo 123 y ya surgen una serie de leyes que los patrones tienen que cumplir para sus empleados, ¿vale? Entonces, bueno, se regula, se norma mucho más la relación patrón y obrero, y esto, de hecho, el artículo 123 sigue vigente hasta la actualidad, sigue aplicando muchas de estas leyes que se crearon en esa época, algunas otras se han reformado, pero sido mínimas las reformas al artículo 123 de la Constitución en cuestiones laborales, ¿sale? Este es el artículo que nos rige. En México, ya por ahí del 1938, que se adquiere ya, México adquiere la independencia económica y viene la expropiación de algunas compañías como las petroleras, ¿no? En esta época, pues obviamente, nuevamente se impulsa todo lo que es la industrialización del país. Revolución industrial a México, la verdadera revolución industrial, porque en la época del porfiriato y en la posrevolución, aunque hubo un crecimiento, no fue
tan grande como en la época de la revolución industrial. En esta época se dieron tres hechos, que fue la expropiación petrolera, la llegada de intelectuales españoles refugiados y la Segunda Guerra Mundial. Al haber una Segunda Guerra Mundial, pues provoca compras masivas de alimentos, ¿no? Estados Unidos nos compraba muchos alimentos y generan una pequeña revolución industrial en México, ¿no? Derivada de estos hechos. Se desarrolla la Ciudad de México, en Monterrey principalmente, y con esto, pues empieza a surgir clases sociales en México. Existen las clases proletarias y pues de alguna manera también las clases que tenían más riqueza, ¿sale? Empieza a haber cinturones de pobreza alrededor de las grandes ciudades, pues bueno, empiezan a ver esta diferencia entre las clases sociales, ¿sale? Con este auge. Y bueno, pues a partir de esta industrialización en México surge la necesidad de estudiar administración, ¿no? Ya como una ciencia, ¿sale? Aunque durante todas estas épocas que les he platicado existen estos pincelazos de administración, porque les digo, la administración se da de manera natural en cualquier organización, es hasta esta época donde surge ya la necesidad de crear una carrera o crear estudios ya específicos de administración. Las primeras escuelas de administración surgen en Monterrey por ahí de 1943. La carrera se llamaba Administración de Negocios y bueno, más adelante ya surgen algunas otras escuelas ofertando estas carreras como el Instituto Tecnológico de México y la UNAM, ¿no? Por ahí de 1957. Dentro de esta evolución hubo realmente, no son muchos, son pocos los pensadores mexicanos que se dedicaron al estudio de temas de la administración, pero sí existen, ¿no? Les pongo aquí un ejemplo. El famoso Agustín Reyes Ponce es un licenciado, es uno de los fundadores de la carrera en administración, precisamente. Y es uno de los primeros estudiosos de la administración en México, ya como una ciencia y como una carrera, ¿sale? Entonces, pues en realidad, si vemos las fechas, no es tan antigua el origen de la carrera de administración, es un origen relativamente tiene pocos años y aún muchos de los estudios y de las investigaciones que hicieron estos pensadores mexicanos siguen vigentes en la actualidad, ¿no? Uno de ellos es el famoso proceso administrativo, ¿no? Que en la actualidad sigue vigente, ¿sale? Y pues bueno, esto es a grandes rasgos cómo se ha desarrollado la administración en México, ¿sale? Cómo ha ido evolucionando la administración en México. Ahora, con respecto a las actividades que van a realizar para esta semana, corresponde trabajar con un foro académico, que es el segundo foro académico. En este foro consiste en que desarrollen estas tres preguntas. La primera es cuáles son las principales aportaciones a la administración en cada una de las épocas de la historia de la administración en México. Es decir, con el material que les voy a compartir y con su propia investigación van a dar respuesta a esta pregunta. En cada una de las épocas que fui abordando durante el desarrollo del tema, van a identificar cuáles han sido las principales aportaciones para la administración, ¿sale? De todas estas épocas analizadas también van a dar respuesta cuál consideras que es la época más relevante para la administración y por qué consideras que es más relevante. Y en tercer lugar vas a dar respuesta a la pregunta ¿cómo influye la globalización en la administración? ¿Sale? Que esta es una pregunta integradora de temas anteriores, ¿sale? Este foro tiene un valor de 15% de su calificación total. Recuerden, chicos, que la participación en foros no es solamente contestar con un renglón. O sea, tienen que ampliar sus respuestas. Algunos les he estado dando retroalimentación sobre sus respuestas. Algunos les he reconocido su trabajo bastante completo, pero algunos otros solamente se basan en responder uno o dos renglones. Entonces, tienen que aportar
realmente información valiosa, aunque se trate solamente de foros, y además retroalimentar al menos a 2 compañeros, ¿sale? Pues en esto consiste el trabajo para esta semana. Y cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Recuerden que pueden mandarme mensajes a través de la plataforma o un correo electrónico donde también tienen ahí mis datos en la plataforma. Gracias, chicos.